Martes 13 de diciembre. Vamos al texto 16 en el Srimad Bhagavatam. Hare Krishna, bienvenidos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Mana swapuntyamalayan niyamyam kshetraya etam ninayetam atmanim atmanam atmani avarudya dhirom labdo pashantir virametta krityat. La traducción es la siguiente. Después, el yogi debe fundir la mente en la entidad viviente mediante su inteligencia pura y luego fundir la entidad viviente en la superalma. Y al hacer eso, la entidad viviente plenamente satisfecha se sitúa en la etapa suprema de la satisfacción para así dejar de hacer dejar de hacer todas las demás actividades. El comentario escrito por Prabhupada es el siguiente. Las funciones de la mente son pensar, sentir y desear. Cuando la mente es materialista o está absorta en el contacto con lo material, actúa en aras del adelanto material del conocimiento, terminando de un modo destructivo en el descubrimiento de las armas nucleares. Pero cuando la mente actúa bajo la incitación espiritual, actúa maravillosamente para ir de vuelta al hogar, de vuelta a Dios, en aras de una vida de completa dicha y eternidad. En consecuencia, la mente tiene que ser manipulada mediante una inteligencia buena y pura. La inteligencia perfecta se manifiesta en el hecho de prestarle servicio al Señor. Uno debe ser lo suficientemente inteligente como para entender que el ser viviente es en todas las circunstancias un sirviente de las circunstancias. Todo ser viviente está cumpliendo las órdenes del deseo, la ira, la lujuria, la ilusión, la locura y la envidia, afectadas todas por lo material. Pero incluso mientras ejecuta esas órdenes de diferentes temperamentos, es infeliz perpetuamente. Cuando uno siente esto, de hecho, vuelve la inteligencia hacia el proceso de investigar el asunto con las fuentes idóneas, recibe información acerca del amoroso servicio trascendental. En vez de servir de un modo material para ser objeto de los diferentes humores del cuerpo que se mencionaron antes, la inteligencia de la entidad viviente se libera entonces de la infeliz ilusión, producto del temperamento materialista, y así pues, mediante la inteligencia pura, la mente es puesta al servicio del Señor. El Señor y su servicio son idénticos, ya que ambos se encuentran en el plano absoluto. Por lo tanto, la inteligencia pura y la mente se funden en el Señor, y de ese modo la entidad viviente no sigue siendo vidente ella misma, sino que es vista por el Señor de un modo trascendental. Cuando el Señor ve a la entidad viviente directamente,
le indica que actúe conforme a su deseo, el deseo del Señor. Y cuando la entidad viviente lo sigue a él de una manera perfecta, deja de desempeñar cualquier otro deber que busque su satisfacción ilusoria. En su estado puro e inmaculado, la entidad viviente alcanza la etapa de plena bienaventuranza, Labdo Pashanti, y acaba con todos los anhelos materiales. Fin del comentario. Prabhupada lleva al alma en esta descripción desde nos muestra cómo es un sirviente uno, o el alma. Uno es un sirviente de las circunstancias. Uno es llevado de aquí para allá, sirviendo a las circunstancias en realidad. Llega un momento tarde o temprano en el que uno se da cuenta de eso. Bueno, algunas personas parece ser que jamás lo perciben. Un momento, yo en fin de cuentas estoy siendo llevado por la vida. Estoy siendo como empujado a hacer cosas que no quiero hacer. En ocasiones simplemente tengo que actuar y reaccionar a lo que las circunstancias me piden. Termino siendo en realidad, o termino dándome cuenta de que lo que soy un sirviente de las circunstancias. Y incluso uno hace planes y al final tiene que ajustarse a lo que las circunstancias presentan, a lo que el destino y la providencia le presentan a uno, incluso a pesar de que uno haga planes, porque uno podría, claro, hacer planes y desde el momento en el que hago planes y los ejecuto, podría dar la impresión de que no estoy siendo sirviente, sino que estoy ejecutando lo que yo tengo en mis planes, ¿no? Pero aún así, teniendo planes hechos, las circunstancias se imponen. Entonces Prabhupada plantea eso y termina llevándonos al punto de cómo el alma, voy a subrayar aquí y voy a leer, el alma alcanza la etapa de plena bienaventuranza, que es técnicamente llamada la etapa Labdo Pashanti. Vamos a mantener en mente este concepto y este nombre en sánscrito, Labdo Pashanti, porque en el próximo verso se va a hacer referencia a este concepto. Ese Labdo Pashanti es la plena bienaventuranza. Y desde un punto al otro, del punto A al punto B, siendo el punto A que el alma es sirviente de las circunstancias, y siendo el punto B el estado Labdo Pashanti, en donde el alma tiene plena bienaventuranza, tienen que ocurrir un par de cosas. Y Prabhupada las incluyó aquí. Y ese par de cosas que tienen que ocurrir, son un par, pero no literalmente dos, sino algunas cuantas cosas tienen que ocurrir, algunos factores que tienen que hacen su papel aquí. Obviamente el factor del Señor Supremo es el principal. Pero entonces vamos a intentar seguir esa línea que Prabhupada dibujó. Vamos a ir paso por paso entonces. Punto número 1, Prabhupada comienza describiendo las funciones de la mente, que hace algunos días las repasamos también. Pensar, sentir, desear. La mente es únicamente eso lo que hace. Solo eso hace. Pensar, sentir y desear. Y si pudiéramos poner una lupa un poco más de cerca, como Krishna también dice en la Gita, 2.62, no recuerdo si este es 2.62 o 2.63. La cosa es que Krishna dice, Dhyayato Vishayam Punsam, vamos a ir allá a la Gita. Sangasteshu Payayatem, Sangat Sanyaya, ¿cómo dice esta tercera línea? Sangat Sanyayate Kama, Kama Kroda Viyayate. Aquí está, 2.62. Y Krishna dice que al contemplar los objetos de los sentidos, en la persona se desarrolla un apego a ellos. Y de ese apego surge la lujuria y luego la ira. Pero aquí nos interesa esta primera parte. Krishna dice al contemplar algo, cuando mi mente se centra en pensar mucho en algo,
que eso sería contemplar. Entonces, ¿qué sucede? En mi mente se desarrolla el deseo. Todo esto ocurre en la mente. Recordemos esos dos pasos: pensar, sentir, desear. 3 actividades, en un sentido, son progresivas, tal como aquí lo dice Krishna. Primero pienso en algo, lo contemplo mucho, y después de contemplarlo, surge en mí el deseo, sí, el deseo final, pero surge en mí el, el- el sentimiento de que la mente puede incluso tener un diálogo de que si consigo aquello que estoy viendo, si lo consigo, entonces voy a tener satisfacción. Por lo tanto, lo deseo. Pensar, sentir, desear. Incluso puede ser de que yo estoy pensando en algo que me ocurrió en el pasado. Entonces pienso en ello, o la mente ejecuta el acto de pensar. La mente recuerda cómo se sintió. Aquí voy a subrayarlo nuevamente, quienes están viendo: pensar, sentir, desear. La mente piensa en algo, la mente siente, recuerda cómo es el sentimiento que le genera, el sentimiento de felicidad de consumir algo, por ejemplo, muy sabroso, por lo tanto lo desea. Y ya se genera en la mente esa inquietud de que quiero esto. Y puede ser que se instale ese deseo como algo consciente o como algo inconsciente. Pensar, sentir, desear. Entonces eso ocurre para todo, ¿no? Para desear desde algo muy simple, un chocolate, desde desear un refresco, hasta desear venganza, por ejemplo, desear fama, anhelar, como hemos venido diciendo, anhelar fama, anhelar posición, anhelar respeto. Es el mismo método, o es el mismo sistema de la mente. Piensa en ello, siente o se imagina cómo se sentiría, luego lo desea. Y ya que eso funciona así, mientras la mente se centra en cosas materiales, va a anhelar cosas materiales. A tal punto, dice Prabhupada, de que el alma llega al nivel, a un nivel destructivo, o sigue ese patrón de pensar, sentir y desear de un modo destructivo, y termina en el punto de eh, conseguir y descubrir armas nucleares. Que no tenemos que hablar mucho de cómo es destructivo eso. Pero, Prabhupada dice aquí, pero cuando la mente actúa, aquí él agrega un concepto interesante, él dice: la mente actúa bajo incitación espiritual. Esto es muy interesante. Prabhupada habla aquí de que la mente puede ser incitada espiritualmente. ¿Qué pasa cuando actúa bajo esa incitación? Es que comienza a actuar maravillosamente. ¿Para qué? Para pensar, sentir y desear, para desear cosas espirituales, desear ir de vuelta a Dios, desear purificarme. Recuerdan, hablamos de las aspiraciones. Yo ahora puedo notar que yo aspiro a cosas más nobles. Yo aspiro, por ejemplo, a limpiarme de estas. Aspiro a ya no tener rencor con mi primo, con mi papá, con mi mamá. Aspiro a limpiarme, a llevar una vida sana, a llevar a sanar todo eso en mi vida. Ya eso entra en el concepto de autorrealización. Y eso es maravilloso, ¿no? Como Prabhupada escribe aquí, la mente entonces actúa maravillosamente. Y ya entonces uno empieza a desear cosas que tienen que ver más con el alma misma, no con simples cosas materiales. Pero ¿para qué? Para que eso ocurra, hace falta una incitación espiritual. Y para eso también vamos a ir a la Gita, capítulo 3, vamos a encontrar que Krishna dice: Evam buddhe param buddhva samstavyat manamatmanam yahi shatru mahavaho kamarupan durasadam. Krishna dice: Arjuna, sabiendo que uno es trascendental a los sentidos, a la mente y la inteligencia materiales, se debe estabilizar la mente mediante una inteligencia espiritual deliberada. Vean qué interesante. Krishna habla aquí del mismo punto. Voy a volver aquí al verso de hoy.
en donde Prabhupada escribe que hace falta una incitación espiritual. O sea, en otras palabras, uno con su propia inteligencia tendría que incitar a la propia mente de uno para que aprenda a pensar, sentir y desear en dirección a la autorrealización. Y Krishna en este 3.43 dice que lo mismo. Uno debe estabilizar la mente mediante una inteligencia espiritual deliberada. Lo mismo, el mismo punto. O sea, yo mismo, deliberadamente, con una inteligencia espiritual, debo incitar mi propia mente, empujarla. O sea, o dicho de otro modo, crear un ambiente, crear un ambiente en el cual la mente pueda fluctuar, porque ella lo que hace es estar fluctuando, yendo de un lugar a otro, pero que ella tenga un cierto espacio, un marco, en el cual pueda fluctuar en temas espirituales, para que entonces anhele, piense en temas espirituales y anhele eso. Pero para eso hace falta que con una inteligencia espiritual deliberada, incite a la mente, yo la empuje a que empiece ese proceso espiritual. Y esa inteligencia espiritual deliberada lo podemos llamar un sadhana. Aquí Prabhupada en este verso que ustedes están viendo, lo traduce como, ¿qué significa una inteligencia espiritual deliberada? El proceso de conciencia de Krishna. O sea, yo mismo seguir un método. ¿Por qué? Porque un método es eso, es metódico, es sistemático, el proceso de conciencia de Krishna. O sea, en otras palabras, dicho de otro modo, no habrá un muy buen resultado si uno deja el asunto a la simple improvisación, a la espontaneidad, esa es la palabra que buscaba. Krishna recomienda, y Prabhupada lo está recomendando también, de que si uno deja el asunto a la espontaneidad espiritual, pensando que, y esta es una trampa sutil que algunas personas caen en ella, de decir, bueno, como lo espiritual es espiritual y es puro, no necesito ninguna religión, no necesito ningún método, porque lo espiritual es lo puro, hay que ser espontáneo, hay que ser libre, espontáneo, fluir simplemente. Y es una trampa, porque claro, se espera que uno llegue al punto de, voy a volver al verso de hoy, se espera que uno llegue al punto del abdo pashanti, en donde uno simplemente fluya con plena bienaventuranza y uno sea libre. Pero para llegar a ese estado de libertad hace falta seguir un método. Si uno sigue simplemente la espontaneidad, nunca va a conseguir esa libertad, de acuerdo con el sistema del Bhakti. Hace falta que uno, con una inteligencia espiritual deliberada, siga un método, siga un proceso. Y es aquí donde viene el tema, por ejemplo, dentro el método está incluido, por ejemplo, el que uno lleve una vida limpia. Eso forma parte del método. Que uno lleve una vida, que su carácter, su comportamiento, uno lo observe. No se vale, simplemente no se puede tener un carácter sin ser un sinvergüenza, ser un engañador, alguien que simplemente hace, en muchas ocasiones Prabhupada toca este punto, no se puede simplemente ser un farsante, no se puede hacer un espectáculo, un performance, una puesta en escena. No, es que esto es algo de cambiar y moldear el carácter. Y para moldear el carácter hace falta ciertos rituales, hace falta observar ciertos momentos, ciertas actividades. Hemos venido hablando del servicio de la deidad, ofrecer mis alimentos, ofrecer algunos artículos al Señor. Hay todo un método. Ese método aquí está puesto entre paréntesis como el proceso de conciencia de Krishna. Y siguiendo ese método, en la medida en la que podemos aprender mejor el método, en la medida en la que podemos seguir mejor el método, en la medida en la que yo puedo, siguiendo ese método, puedo al mismo tiempo expresar mi propia naturaleza, si bien el verdad, el método es igual para todos, pero al momento de ejecutarlo, es muy importante la parte individual de cada quien, en la medida en la que yo conozco el método y conozco cómo ciertos factores, ciertos elementos del método, puedo cambiarlos para ajustarlos a mi vida. Y no solamente puedo, sino que debo cambiarlos. Porque incluso ese método necesitará ajustarse a diferentes momentos, a diferentes personas. Si sigo exactamente lo que él está haciendo, no me va a funcionar. Si yo actúo como actúan
los renunciantes no me va a funcionar porque yo tengo otras responsabilidades. En fin, hace falta conocer el método. ¿Cuáles componentes del método son vitales, incambiables, fundamentales y no los puedo tocar de ninguna manera? ¿Y cuáles otros factores del método son mutables, son laterales y puedo cambiarlos y debo ajustarlos, debo cambiarlos para que el método funcione? Todo eso hace parte del estudio del mismo método. Y el método es el proceso de conciencia de Krishna. ¿Y qué sucede cuando ese método, con una inteligencia espiritual deliberada, nuevamente, aquí no sirve o no funciona eso de que alguien me obligue? Tiene que ser deliberado, tiene que ser intencional el asunto. No se vale, no se puede forzar a un niño, por ejemplo, a que siga. Claro, se puede forzar a que siga ciertas cosas externas y se le puede empujar un poco, entusiasmar para que absorba esta idea y cuando esté adulto lo viva de manera natural. Pero el asunto tiene que ser deliberado, intencional y individual. ¿Qué pasa entonces si seguimos ese método? Si le damos esa incitación espiritual a la mente, sucede que esa inteligencia deliberada le crea un marco a la mente para que la mente empiece a sentir y desear cosas espirituales, por lo tanto todo el ser de uno se purifica y aquí está. Vean lo que dice Prabhupada. Por lo tanto, la inteligencia pura y la mente se funden en el Señor y de ese modo la entidad viviente no sigue siendo vidente ella misma, sino que es vista por el Señor de un modo trascendental. Ven qué interesante cómo Prabhupada da vuelta a toda la relación alma-Dios aquí, alma-superalma. Ya no es que solamente el alma está tratando de ver al Señor, ya no es ella la que es vidente ella misma, sino que ¿qué sucede? Que en el Señor se despierta el deseo de ver, de observar aquella alma. Ella pasa a ser vista por el Señor de un modo trascendental. Y cuando el Señor ve a la entidad viviente, directamente le indica que actúe de acuerdo con su deseo. Tenemos esta palabra, voy a tomar darshan de la deidad. Y eso quiere decir que es que voy a ser visto por el Señor. Y justamente venimos saliendo de aquellos versos en donde Prabhupada dice que uno puede meditar en el cuerpo del Señor, en las partes del cuerpo. Y uno va al templo a observar cómo está decorado el Señor, el templo, el altar mismo, el color de la ropa de hoy, versus todo, ¿no? Sus pies, todo lo que ya leímos, su rostro, su cabello, la corona que hoy tiene flores, todo eso uno lo observa para deliberadamente, lo que acabamos de leer hoy, le incito a la mente a que piense en esto que está aquí enfrente, que es la deidad del Señor. Pero al mismo tiempo, cuando estoy tomando el darshan, lo que acabamos de leer aquí, me dejo que el Señor me observe a mí. Y paso de este modo a ser consciente de que el Señor me está observando. Y yo mismo me vuelvo una ofrenda al Señor. Vengo aquí, Señor, para que me veas, simplemente. Se puede escuchar pretencioso, ¿no? Pero el Bhakti es tan genialmente simple que esa simple ofrenda de ir y pararme frente al Señor para que Él me vea, es una ofrenda súper potente. Claro que en la etapa inicial uno menosprecia pequeñas cosas en el servicio devocional, pero en la etapa madura el devoto aquellas pequeñas cosas las valora mucho, como aquella pequeña ofrenda de ir frente al Señor para que Él me vea, para que Él me observe. Ustedes recordarán o sabrán que fue ayer o antier, que era el día de la desaparición de Bhakti Siddhanta Sarasvati, y hay un incidente muy particular y exactamente a este mismo punto con él, cuando él estaba ya muy mayor y visitaron un templo, él con sus discípulos, visitaron un templo de una deidad muy reconocida. En realidad no recuerdo ahora mismo cuál de las deidades en Vrindavan era. Y la cosa está de que él apenas miraban, entonces estaban frente a la deidad, frente al altar, estaban ocurriendo el momento del Arati, y alguien le preguntó a Bhaktisiddhanta Saraswati si le conseguía sus lentes,
para que pudiera observar al Señor. Y Bhaktisiddhanta Saraswati dijo que no hacía falta, que él había ido ahí para que el Señor lo viera a él, y eso era suficiente. Él no quería hacer gran esfuerzo con sus ojos para ver al Señor, porque ya sus ojos no le servían mucho. Y él dijo, en realidad vine para que el Señor me mire. Y eso es más importante. Y lo mismo podemos decir en un sentido así práctico para nosotros. Podemos actuar de tal manera que el Señor desee vernos, que el Señor sienta, vamos a ponerlo así en un tono más romántico, que el Señor, movido por nuestro servicio de agradar a los demás Vaishnavas, que el Señor, llamemos la atención del Señor, que el Señor sienta la curiosidad de vernos, de posar su mirada sobre nosotros, tratando de agradar a los Vaishnavas, servir a los Vaishnavas y servir a todos. Y de esa manera el Señor podrá sentir curiosidad como dije, es un poco romántico esto, pero se capta la idea. El Señor podrá sentir curiosidad de saber quiénes somos. Vamos a llamar la atención del Señor a través de agradar a los demás, de servir a los demás. Karuna Padma, Hare Krishna. Como una programación neurolingüística. Sí, algo así. De hecho, la programación neurolingüística podemos decir que entraría en toda esta inteligencia espiritual deliberada de la cual hemos hablado hoy. Esa incitación espiritual puede incluir una programación neurolingüística. Sí, que uno sabe conscientemente de que estoy usando estas palabras porque quiero moldear la forma en la que pienso. Es así como funciona. Y esa misma programación la podemos llevar también fuera del campo de la lengua. Estoy utilizando, por ejemplo, estoy limpiando esta habitación porque quiero moldear la forma en la que pienso. Y así, es una programación sin duda. Pero, como dijimos aquí, es una incitación consciente, intencionada. Yo sé, por ejemplo, que me doy un baño en las mañanas y me cepillo mis dientes y todo lo demás, no necesariamente porque quiero estar, vamos a decirlo así, saludable, que es un buen deseo, pero puedo recordar que lo que estoy haciendo es una incitación a la mente para que tenga un ambiente más limpio, de limpieza. Y si la mente tiene un ambiente de limpieza, entonces podrá estar más enfocada en la autorrealización. Entonces todo aquello que hago puede pasar a cada cosita en realidad. Tiene esa relación con la mente. Estoy ayudándole a la mente a que siga ahí enfocada en la búsqueda espiritual. Muy bien. Entonces, que tengan un bonito martes. Suerte con su inteligencia espiritual deliberada. Suerte con su incitación espiritual para ustedes mismos y nos vemos mañana. Hare Krishna.